Eran otras las fotos que salían, la cabecera original, pero ¿quién no recuerda este sonido? El hombre y la tierra, y es que acaban de cumplirse 30 años del accidente de avioneta que acabó con la vida del gran Félix Rodríguez de la Fuente, y precisamente ahora se ha publicado su primera biografía autorizada. Félix Rodríguez de la Fuente, su vida, mensaje de futuro, que es este libro que tengo yo aquí en mi mano, y quién mejor para hablarnos de Félix Rodríguez de la Fuente que su hija Odil, que es además, Odil, bienvenida, que es además directora de la fundación que lleva el nombre de tu padre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Bien? Sí, con muchísimas cosas que tenías, que hemos estado ahí investigando, y la fundación hace muchísimas cosas. El libro es un poco la cara al público de ahora, ¿no? Bueno, sí, nosotros lo que hemos visto es que aunque Félix está, y además lo hemos comprobado, ¿no?, antes de entrar aquí, que está un poco en el inconsciente colectivo de todo el país y que parece que todo el mundo lo conoce y que forma parte de la familia, pero sin embargo hay muchísimas facetas desconocidas de Félix, y hasta el momento no existía una biografía autorizada. No se había dado a un autor toda la documentación que se le ha dado, en este caso al autor que ha hecho la biografía, pues en relación a su trabajo y a todos los años que dedicó, ¿no? ¿Y por qué a Benigno? ¿Por qué habéis elegido a Benigno? ¿Qué relación tenía él especial con Pues Félix, bueno, tu padre? Benigno es una persona que yo conocí precisamente en el 25 aniversario a raíz de hacer un documental sobre la vida y obra de mi padre para Televisión Española, y me pareció una persona, bueno, él es periodista de formación, ¿no? Entonces él, hablando sobre la figura de mi padre, siempre tuvo mucha curiosidad. Es el fundador de la revista Quercus también, y se había documentado por su cuenta y tenía una visión de mi padre que a mí, desde luego, que encajaba con la realidad. Encajaba con la realidad. Entonces, bueno, pues me pareció que era una persona no solamente por formación, sino por sensibilidad también, pues adecuada para hacer la biografía. Que por cierto, igual la gente dice, ¿por qué no han invitado a Benigno? Benigno estaba invitado, pues que hoy está en Tanzania. Claro, es que Benigno trabaja mucho para que luego esté documentada las cosas que cuenta, evidentemente, como en el caso del libro, y por eso no podíamos hablar con él ya en otra oportunidad. Estábamos todo el rato rotulando 30 años con Félix, y a lo mejor la gente dice, bueno, ¿cómo que con Félix? Desgraciadamente son sin Félix, pero habéis querido darle, verdad, a este aniversario algo especial, porque realmente es que está con todos nosotros, porque tú cuando has venido, evidentemente todos hemos ido a decirte los recuerdos que teníamos, como sentados delante del televisor nos reunía toda la familia, a niños y a mayores, y conseguía transmitirnos por la naturaleza y por los animales una pasión que, por ejemplo, en mi caso, yo a los animales me gustan, pero bueno, pero ¿qué me apetecía? A ver qué me contaba. Hombre, era un Félix cada ritual. día. Primero, Claro. no quitarle méritos, pero es que no había más cosas en la tele, tampoco me están regañando porque está el micro aquí. Que digo, que primero es que tampoco había, entonces lo veías o lo veías, y encima si era bueno y te podía llevar un poco fuera de la vida más monótona que había antes, pues era como una sensación en aquella época, ¿no? Sí. No, yo creo que era extraordinario porque, más allá de esto que tú cuentas, ¿no?, que efectivamente había 2 canales de televisión, pero bueno, pues es que el mismo fenómeno ocurrió con la enciclopedia Salvat de la Fauna, que bueno, que es el libro más vendido en el extranjero después del Quijote. Fueron millones y millones y millones de copias. Es una enciclopedia, o sea que tampoco es el típico libro pequeño. Entonces, en el campo editorial sí que había muchísima más opción de compra, ¿no? Y sin embargo también tuvo un éxito rotundo. Yo creo que era un comunicador nato y era una persona que apasionaba, yo creo que, aunque hubiera hablado de tornillos, ¿no?, apasionaba a cualquiera que le escuchaba, pero es que además el tema en sí mismo es un tema que nos es afín a todos, aunque no nos guste per se el tema de la naturaleza de los animales. Lo lograba hacer atractivo. Claro, pero es que en el fondo somos vida, ¿no? Y somos vida pensante, y yo creo que los niños de forma innata se acercan a los animales, les encanta tocar la tierra, es decir, que está en nosotros, porque al fin y al cabo somos vida pensante, y hablaba a lo más profundo de cada uno de nosotros, algo que resonaba, ¿no? Y sobre todo por eso tenía tanto éxito con los niños. Bueno, hay que transmitirle a nuestros espectadores que desde que ha llegado Odil hemos estado aquí bombardeando, pues yo veía la serie así, pues yo la veía así, pues yo, tu padre, tenemos muchos recuerdos, pero a mí lo que más me gusta es, primero, la suerte que tienes, que debe ser emocionante poder mantener el legado de tu padre y dedicarte a eso debe ser sin duda fantástico, pero también el conseguir que ese legado haya llegado, porque yo veo ahora, por ejemplo, a mis sobrinos que tienen 10 años y tienen esos vídeos, esa enciclopedia de Félix Rodríguez de la Fuente, la ven y conocen una serie de animales que yo creo que él fue, digamos, el precursor de protejamos a nuestra fauna, ¿no? Porque si no, no sé sin duda si el lobo seguiría todavía vivo, el lobo en España, o incluso el halcón, ¿no? Pues sí, efectivamente, él fue una persona, claro, te tienes que trasladar a la realidad de España en aquel entonces. En los años, bueno, en el periodo del franquismo existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, a través de la cual se premiaba, se pagaban los ayuntamientos por traer, pues, los restos de cualquier depredador, ¿no? Sí, y dentro de un depredador lobo, claro, entraba absolutamente todo. Entonces, en esa realidad es cuando de repente mi padre empieza a hablar del valor que tiene un halcón, que tienen las aves de presa, que tiene el lobo, y probablemente no existiría
día, por ejemplo, el lobo, porque de hecho en Europa ha desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que sí que le debemos, y sobre todo, a mí lo que más me satisface al hilo de lo que acabas de decir es que hoy día vemos a niños que vuelven a ver los documentales y se quedan absolutamente enganchados, ¿no? O sea, es el valor atemporal que tiene la fuerza del mensaje Y de mi saben padre. perfectamente quién es el personaje. Sí, 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 esto es maravilloso, ¿no? Yo lo que hago es ver las fotos. Se os ve ahí en familia, no sé si eran tus hermanas, ahí con tu padre también. Sí. Veía fotos cariñosísimas con los lobos. Es que es verdad que esa imagen que tenemos, incluso la de la portada, evidentemente, del libro. ¿Cómo es posible que entre? Porque, bueno, no deja de ser un lobo. Quiero decir, ¿qué hacía para tener ese imán tu padre? Pues es que lo de los lobos es muy curioso, ¿no? Porque como yo he crecido con ello, a mí se me ha contado el cuento de Caperucita Roja al revés. Al revés, El que lobo era la el bueno. mala y la fea y la espantosa era la abuela, ¿no? Y el maravilloso y bueno, que Caperucita era súper cursi e insoportable, y el lobo era maravilloso. Entonces, claro, mi mundo ha sido al revés. Yo he crecido siempre con la referencia de los lobos como parte de la familia. Es que mis padres criaron casi una manada, empezaron con 2 lobos, antes que criarnos a nosotras, y luego aplicaron muchas de esas pautas a nuestra propia crianza. Entonces, no me lo puedo creer. Sí, es muy presente, ¿no?, la figura del lobo, y es un animal que, desde luego, desde el punto de vista de nuestra familia, pues es el emblema de la libertad de la naturaleza, ¿no?, de la naturaleza más indómita, y sobre todo de un animal que de algún modo nos ha acompañado en el viaje del ser humano a través del tiempo, porque en el Paleolítico, que no está tan atrás, o sea, cuando éramos hombres de las cavernas, pero que pasamos una parte del periodo de nuestra existencia más grande en ese Paleolítico, pues el lobo estaba ahí y era el único otro cazador social e inteligente que compartía ese espacio con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra memoria genética tenemos mucho que compartir con el lobo, y es un animal que, aunque se luche contra él, ¿no?, por ejemplo en el medio rural, en el fondo, en todas estas personas y en los pastores incluso, hay un profundísimo respeto a la figura del lobo. Odil, si tu padre estuviera vivo, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué crees que estaría haciendo ahora mismo? Pues mira, yo pienso, estoy absolutamente convencida. Si mi padre hizo tanto en apenas 15 años, no mucho más, 15 años de vida profesional, en estos últimos 30 años yo estoy convencida, primero, que el panorama de la conservación de la naturaleza en España sería totalmente diferente, pero sobre todo a nivel mundial. Yo estoy convencida que él hubiera dado el salto y que hubiera sido, bueno, pues el portavoz de temas de naturaleza y de protección de naturaleza a nivel mundial, ¿no? Y que no estaríamos en el mismo lugar en el que estamos ahora mismo, que hemos avanzado una barbaridad, pero que nos quedan muchas asignaturas pendientes, y él era la voz de la naturaleza, y creo que hubiera sido muy necesario, ¿no? Y como dice mi madre, pues es una pena que el mejor embajador de la vida pues le quitara la vida tan pronto, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida. A mí me gusta, Odil, cuando estábamos preparando la entrevista, que podemos investigar un poquito lo que estáis haciendo en la Fundación y todo esto, como que esto está empezando, ¿no? Que la biografía es, digamos, el punto de inicio, no de inicio porque ya la Fundación tiene tiempo, pero punto de inicio de una nueva etapa en la Fundación, porque hablabas antes de cuentos, hay 8 horas de radio grabadas de tu padre contando cuentos de lobos, también hay planificado una película. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, en la Fundación nos constituimos en el año 2004. Llevamos unos cuantos años ya de funcionamiento, pero tampoco una barbaridad. Entonces, hay 3 líneas estratégicas fundamentales. Félix Rodríguez de la Fuente, que es la que recupera todo lo que es el legado y trata de proyectarlo. Una que es Concienciados, que son todo proyectos de comunicación, de sensibilización. Y otra que es El Hombre y la Tierra, y que trabaja más alrededor del reconocimiento del mundo rural como custodia de la naturaleza. Entonces, en la línea del Hombre y la Tierra, pues encaja, por ejemplo, la biografía, y esto que tú has mencionado, que es un poco un secreto, porque todavía está en vías pues ya lo he contado. Pero ya lo has contado, pero no, te voy a dar unos pequeños adelantos, ¿no? No es que existan 8 horas grabadas del cuento de lobos de mi padre en la radio, hay más de 300 horas ¿Ah, sí? de radio de mi padre contando cuentos, bueno, es mi padre en estado puro, porque es su voz. Entonces es de una potencia y de una fuerza extraordinaria, de suma actualidad, y bueno, hay un productor que ha escuchado ese cuento en particular, que ha sido un flechazo absoluto, y que quiere hacer una película basada en el cuento. Qué bien, Bueno, qué muchos ganas, trabajos ¿no? tenéis Sí, por sí, delante sí, ahora sí. también. Qué maravilla. Muy emocionante, sí. Bueno, pues Odil, seguiremos muchísimas hablando de gracias. 40, 50, 60, 80 años con Félix, claro que sí. Exacto. Su Y vida, nos mensaje en quedamos. futuro. Claro, Nos quedamos bueno, con el este libro, por cierto, libro que tiene dentro unas fotografías que son muy chulas, unas son inéditas y Bueno, otras... mira, Odil, ahí estás. Ahí le Yo estamos creo que viendo. esta de Odil, pequeñita, A mí me ahí con gusta su padre, es la de la preciosa. anaconda, esa famosa de la anaconda, que creo que la tenemos Sí. todos en mente, Sí. recogiendo una anaconda en un pantano. Sí. Odil, muchas gracias por venir A y gracias por vosotros. esta biografía. Suerte. Muy Que quede. bien, Muchas muchas gracias a vosotros.